Hola, soy Alma Gloria Araiza, artista plástica, y miren, me encuentro aquí en la petatera de Villa de Álvarez, y pues aquí estoy con el historiador de la petatera, el fotógrafo, el gran amigo. Nos va a hablar sobre su historia de él, de vida, y su amor por la petatera. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Gloria? Un gusto. Pues bienvenidos a su casa, la petatera, Sí. Villa de Álvarez, la capital mundial de la misma. Sí, Aquí estamos. Ya, pues ahora sí que sin festejos este año, pero con petatera. eso sí, es la tradición. Sí, sobre todo porque es una fiesta jurada y es algo que no toda la gente entiende. Igual que el año pasado, que si bien no hubo festejos, este año pues se convirtió en festival. Y el año pasado no, lo único que hubo fueron eventos también culturales, pero se transmitieron vía Facebook, entonces se convirtió en una edición digital, virtual, y todo a petición de los mismos constructores de la petatera, los tabladeros, que por generaciones le han jurado a San Felipe de Jesús esta fiesta. Pidieron que por lo menos se construyera la plaza para poderle rendir culto a San Felipe. Y este año que todo pintaba para que hubiera festejos, pues parte del semáforo epidemiológico, parte de la situación actual que vivimos, pues nos orilló a convertirlo en festival cultural, ¿no? Entonces es lo que vivimos. Y la plaza se quedó y se va a quedar todavía un par de meses más, hasta donde tengo entendido, para que la gente la siga conociendo. Sí. Y sepa que pues esto va en honor a San Felipe de Jesús. Y aquí que entra este mundo del artesano, es de ejido, ¿cómo se forma esto artesanal? Mira, en partes, la plaza tiene 70 tablados, de los cuales 3 los administra la autoridad municipal. Para quienes no conocen la petatera y mucho menos saben cómo se organiza la gente, cada tablado o sección, justo ahora estamos en un tablado, si no saco mal las cuentas, estamos en el 66. Si no saco mal las cuentas, estamos en el 66. Entonces, toda esta sección es un tablado, un palco, un tablado. Entonces, el constructor del tablado o el propietario le llamamos tabladero. Y pues la mayoría, si no es que todos, pues son originarios de aquí de Villa de Álvarez. Entonces este tablado lo han heredado de sus abuelos y así sucesivamente, considerando que si bien los festejos charrotaurinos tienen más de 200 años, porque el juramento a San Felipe de Jesús data de 1600, no recuerdo si 58 o 68 aproximadamente, pero estamos hablando ya un par de siglos atrás. Entonces, la petatera como la conocemos relativamente es joven, ¿no? Ha sufrido transformaciones con el paso del tiempo. Siempre que me preguntan por la edad de la petatera, yo les digo, pues más de 100 años, así no nos equivocamos, Sí, ¿no? sí, en fechas. Y si bien ya los festejos en Villa de Álvarez, la autoridad los empieza a considerar desde 1857, cuando el rancho de los Martínez se convierte a Villa de Álvarez en honor al primer gobernador constitucional, Manuel Álvarez, es que se empieza a contabilizar, de ahí que tenemos los 165 años de tradición. Hay que considerar pues las diferentes eventualidades, ¿no? La Revolución Mexicana, la Cristiada, otras eventualidades cívicas, de salubridad, etcétera, que habría que meternos ahora sí que a profundidad a la historia para identificar esos lugares. Y yo le comentaba a Noé Guerra, cronista, historiador de aquí de Colima, oye, ¿sería posible que así como el año pasado los tabladeros decidieron construir por lo menos la petatera, que ante esas, consideremos que estuvimos en pandemia, Sí, porque pues esto va a quedar grabado para la posteridad, sí, ¿no? cómo no. Entonces, este 2021 que pasó, que estuvimos en pandemia, que no hubo festejos, pero que se construyó la petatera, ¿habrá sido posible que en la Cristiada,
En los otros acontecimientos históricos que adoleció Colima, se haya construido por lo menos el ruedo, algo que evocara al juramento. Dice, pues lo veo difícil, pero cabe la posibilidad, o sea, porque no hay registros documentados. Sin embargo, yo lo comentaba con Abelardo Ahumada, ¿no? Otro cronista e historiador de aquí de la villa. Oye, profesor, le decía, ¿será posible que exista hechos que aunque no estén registrados hayan sucedido? Y él me respondía de esta manera: ¿cuántos padres de familia conoces que lleven un diario del desarrollo evolutivo de sus hijos? Y acá, pues nosotros quisimos empezarlo, pero como a los 5 días perdimos la continuidad, ¿no? O sea, muchas cosas de lo que ha sucedido están en la memoria de la gente. Pues no necesariamente tiene que estar documentado en un papel. Entonces, de ahí que Noé Guerra decía, ¿no? Que pues, cabe la posibilidad, aunque no existe evidencia tangible de ello. Entonces, ya con la plaza, con esta antigüedad y en su juventud, así tal cual, esto se viene haciendo, al menos en nuestra historia reciente, así tal cual la conocemos en nuestra historia reciente. Y tenemos que considerar que cuando la gente se empieza a organizar, se ponen de acuerdo a partir de que ya la autoridad entró a administrar esto. Y habría que meternos a ahora sí que los archivos documentales del municipio para ver desde qué fecha, porque sí hay evidencia de que los tabladeros rinden cuenta a la autoridad de las utilidades en condición de que esas utilidades se reflejen en infraestructura para el municipio. Hoy en día se queda más bien como recuperación de los gastos de las familias constructoras, de los tabladeros, porque la autoridad les cobra un uso de suelo, hay materiales nuevos que se tienen que reponer, los petates que se compran cada año, madera que de repente sea reemplazada, porque esta madera se conserva. Entonces, si bien son 70 tablados y 3 los administra la autoridad, 3 familias cada año no pueden construirlo. Y yo siempre le digo a la gente que hay más tabladeros que tablados. Sí. Y bastaría con remontarnos a aquellos años donde la plaza la hacían de 35, 50, 60 tablados, ¿no? Que esto se ve reflejado en las dimensiones del ruedo. Sí. Entonces, la autoridad lanza la convocatoria a la sociedad villalvarense, pero sabemos que quienes responden o sea, yo no soy tabladero, ni mi familia ha sido tabladera, mucho menos tengo madera, que si bien la podría rentar con alguno de los tabladeros, pues no es el caso, ¿no? Entonces, esto, si bien es tradicional, es histórico, ellos ya saben cómo hacerla, y yo me limito a aportar desde mis conocimientos, que son con la fotografía, con lo que he aprendido de ellos y con lo que he aprendido de otras personas que han estudiado la petatera y con lo que hay escrito, ¿no? Sí. Entonces, ya organizados de esta manera, se vienen un domingo. Bueno, la autoridad, ya que les autoriza a quienes van a construir, se vienen un domingo, y ahora lo hacen segundo domingo de diciembre, más o menos. Vienen a las 7 de la mañana. Antes esto era tan íntimo que eran nada más los constructores, algunos que sabíamos, y nada más. Y se volvía algo especial, era un ambiente místico. Sí. Ya de un tiempo para acá, la autoridad ha intervenido a bien para que se dé a conocer, pero de 2 años a la fecha se ha protocolizado el asunto, y ahí hay una línea muy delgadita entre la parte de la autoridad y la parte de lo que es la tradición, ¿sí? Porque sabemos lo que representa, lo que tiene, lo que implica el que se protocolice un acto de estos, ¿no? O una tradición.
Y ya que está el protocolo hecho, entonces sí se procede al trazado del ruedo. Pero para poderlo trazar, hay que localizar el centro de las circunferencias que conforman la petatera. La plaza tiene 4 circunferencias. La que es de trancas, esta aquí justo donde están las cámaras, una línea de doble horcón. Esta donde estamos sentados, que es otra línea de doble horcón, y la de los pies derechos. Y ese centro está localizado, o más bien se localiza porque cuando el año pasado se mancha con aceite quemado de motor la tierra, porque con la erosión de las lluvias del mismo uso de la plaza se queda cubierto, entonces hay que escarbar esa área de tierra para encontrar esa mancha de aceite y luego enseguida colocar una estaca de fierro. Ya colocada la estaca de fierro, se comienza, más bien el mayordomo, ya ahora Rafael Contreras, hijo de don Desiderio Contreras, alias Los Pajaritos, traza una cruz con su otate, la medida que le decimos que es una varita de otate, que trae ahí marcadas ya algunas medidas que se utilizan en la petatera, traza en el suelo con vista hacia el norte una cruz y recita una oración a Jesús de Nazaret, aprendida por su padre Don Yello, donde le pide que la construcción de la plaza se lleve sin el mayor contratiempo, que no surja ningún accidente, para que la festividad a San Felipe de Jesús pueda realizarse con suma alegría. Acto seguido, se trae un alambre en un extremo, trae una argolla de metal, del otro extremo trae un tronco, un pedacito de tronco más o menos de estas dimensiones para poderse jalar, y se coloca en el centro, en la estaca de fierro, y es entonces que se marca hacia el lado opuesto donde estamos ahora, que es el tablado 35, se colocan allí las estacas de madera que van señalando la línea de horcones donde va cada tablado, y ya posteriormente se irán marcando con cal ahora sí que los perímetros de los hoyos que habrán de contener los horcones para sostener la petatera, ¿no? Y así, al cabo de 5 o 7 semanas promedio, se tiene lista la petatera en su avance, ¿no? Para el día 5 de febrero, bendecir la plaza con una misa en honor a San Felipe de Jesús. El viernes inmediato siguiente, dar inicio a los festejos por 15 días. Eso es así como que un resumen de su organización y todo, pero sin duda que es una invitación para que vengan y conozcan todo esto, ¿no? Y mucho de mi trabajo está plasmado, sobre todo en el más reciente libro Arte Efímero, fotografías del proceso de construcción de la petatera, donde ahora sí que ilustramos este proceso, ¿no? Y por ahí ya me dijeron que vaya preparando el segundo, que va a ser encaminado hacia la festividad, ¿no? O sea, que los festejos, cómo es el ambiente y todo eso. Ya con gente, ¿ah? Sí, ¿qué hacen los tabladeros durante los festejos? O sea, esta parte, pues en la que me he enfocado, ¿no? De documentar. Y ya, pues yo pienso que un tercer material sería cuando la desmontan, ¿no? Sí. ¿Y qué hacen los tabladeros cuando no hay petatera? Sí. ¿Y dónde ponen todo esto? Sí, es algo interesante por conocer, ¿no? Que mucha de la madera se almacena en las casas de los tabladeros, ¿no? Que pues son casas, ahora sí que grandes pues de la Villa Vieja, ¿no? Que con patio y traspatio. Entonces, y por patio a lo mejor la gente va a tener de referencia el patio de su casa, ¿no? Sí. Que si bien es particular, no se moja y se riega como los demás. Pero eres de los míos. Pero en esas casas viejas de la villa, pues hay corredores, ¿no? Entonces hay la posibilidad de poder almacenar la madera. Hay que bañarla previamente con diésel o con petróleo para que la polilla no se lo coma y a vuelta de año esté lista. Sí. Y conforme se trae la madera se va revisando cuál está ya inservible para ser reemplazada, ¿no? Esto por la seguridad de las personas. Sí. Pues a ver, Desiderio, tú eres nativo de aquí de Villa de Álvarez.
Yo nací aquí, bueno, nací, ya ves que el acta de nacimiento antes decía lugar de nacimiento, pues de donde te registraba, ¿no? Sí, que Colima, ¿eh? Ajá, pero ahí en mi casa, pues todos nacimos en la clínica bueno, a excepción de mi hermana mayor, ella nació en clínica particular. No es reclamo, ni mucho menos. No, el que nació en mi casa fue mi hermano, tal cual. El más pequeño. Se adelantó. Más bien, no, es el tercero, somos 4, 2 y 2. Los hombres quedamos en medio. Mi hermana mayor, sigo yo, mi hermano, a quien le llevo año y medio, y luego mi hermana menor. Mi hermana mayor nació en clínica particular. Hoy es un hotel ahí donde está, ¿cómo se llama? ¿San Francisco? No, en el centro. La gasolinería de Nigromante, y al otro lado está Dinastía, Hotel Dinastía. Sí. Y ya yo y mi hermana menor nacimos, el burro por delante, ¿verdad? Nacimos en el ISSSTE, en la clínica del ISSSTE, y mi hermano, aunque mi mamá ya se estaba preparando para irse para allá, decidió nacer ahí en la casa. Dije, yo no me espero, ¿no? Y él nació ahí. Entonces mi acta de nacimiento dice que soy de la villa, pero tal cual, mi hermano es el único que nació en la villa, ¿no? Y pues crecí viendo esto, ¿no? Porque la casa de mis papás es aquí en la colonia El Llano, justo enfrente del campo de fútbol del Empastado. Y en el que está, donde ahora es la pista de atletismo, ahí de la Unidad Deportiva Gil Cabrera Gudiño, mejor conocida como Canchas de la Villa. Sí. Ahí construían la petatera. Entonces, pues nosotros crecimos viendo esto. Mi papá, profesor de primaria ya jubilado, cuando estaba ejerciendo, su turno de trabajo era en la tarde, entonces salía de la escuela, nosotros íbamos a la escuela en la mañana, entonces ya nomás nos veíamos para comer, él se iba a la escuela a trabajar, regresaba y nos llevaba a ver la construcción, a ver el avance. Entonces yo crecí viendo esto. Y ya en el 2007, yo en el 2003 aprendo fotografía. Los primeros conocimientos me los otorga Fernando Chávez Aguirre, el fotógrafo de ahí de Comala, gran amigo y artista también. Y ya luego en mi formación se van incorporando conocimientos de Alfredo Mendoza, Héctor de Caso, Héctor Boix, entre muchos otros fotógrafos, ¿no? Solo por mencionar algunos. Entonces ya en el 2007 me arrimo otra vez a la petatera, ya cuando la construían aquí. Y yo desde el 2000, ¿qué sería? 2001 más o menos, dejé de arrimarme a ver cómo la hacían, cómo construían la plaza, porque ya no estaba enfrente de la casa de mis papás, donde yo todavía vivía. Y ya para esas fechas, 2007, me arrimo por curiosidad, con la cámara en mano. Tenía una camarita digital, compacta. Me la traje y empiezo a ver con otros ojos este mismo proceso, que me cautivó en el sentido fotográfico. Empiezo a documentar eso y dije, no, yo tengo que volver mañana. Y volví y no acabé, porque empecé a descubrir ahora sí el proceso de su avance diario, al grado de tener un acervo de más de 5,000 imágenes, entre buenas y malas, ¿no? Hay que aclararlo. Sí. Pero muchas quedan para archivo y las empecé a clasificar por semana. Ahí fue como contabilicé el tiempo de construcción. Y muchas de esas imágenes ya el año pasado las registré, o más bien las concentré en un mosaico que titulé Arte Efímero, igual que homónimo más bien del libro, donde es esta imagen de aquí. Sí. Ya igual, a lo mejor en edición ya a lo mejor ahí le metemos la foto, ¿no? Y son esas las fotos que integran el libro y las que no entraron.
arman esta imagen, pero en miniatura. O sea, todo ese acervo en miniatura componen esta imagen. Y es que quedó pues algo interesante, ¿no? Porque de la petatera mucho se ha registrado, mucho se ha hablado, pero me atrevo a decir que no hay un acervo tal cual tu servidor posee. Y no lo digo en el sentido de presunción o por ser presuncido, sino más bien citando a Juan Carlos Reyes, gran amigo y promotor cultural, historiador de Colima, que me lo dijo, porque yo no había caído en cuenta. Dice, es que mira, todos... Es que él tenía ese ojo de ver a las personas. Sí, me decía, todos han documentado el proceso, la plaza, la fiesta. Dice, pero nadie tiene un acervo como el tuyo, porque tú te has dado a la tarea de ir cada día a registrar ese avance. Yo dije, órale. Entonces, no lo digo en ese afán de presumir, sino en el afán de valorar lo que hoy vemos aquí. Porque si bien es cierto, muchos venimos y la disfrutamos durante los festejos, pocas personas saben cómo se construye, aún siendo de la villa. Lo que hay atrás de todo esto, que viene, ya llegas ahorita así como aquí y empieza pues el toro y todo y no sabes qué hay atrás, todo lo que, incluso quizás hasta accidentes. Sí, alguna vez supe de un señor que, colocando las gradas, se cayó porque primero se acomodan y posteriormente se van clavando ya que están niveladas. Entonces una pisada en falso y hasta el suelo. De la grada más alta hasta abajo son 5 metros. Imagínate una caída de esa altura, ¿no? Juan, no me acuerdo qué apellidaba el señor. Y de repente yo ya no lo vi. Me dijeron, no, es que se cayó. Ah, caray, ¿cómo está? No, nomás se lastimó la pierna, pero va a descansar unos días. El caso es que yo decía en Zacatecas, en una oportunidad que tuve de estar impartiendo una conferencia de la petatera en un congreso internacional sobre patrimonio cultural inmaterial, haciendo esa reflexión. ¿Cuántas personas de la villa sabemos cómo se construye? ¿Cuántas saben quiénes son los que la construyen? Aquí oscila entre 30 y 50 personas para construir la plaza entre corrales y tablados. Y yo de repente hacía la analogía, ¿no? Con la caricatura esta de Dragon Ball, de que arman las cosas con una capsulita, ¿no? Ya nomás la arrojan y se arma ahí una casa, una nave, etcétera. Yo decía, a lo mejor con una capsulita igual, pum, la magia ahí ya está armada, ¿no? Llega un día, como le ocurrió un día a los estudiantes cuando la bautizaron con el nombre de la petatera. Para construirla se toma de 5 a 7 semanas promedio. Para desmontarla, promedio de 5 a 7 horas. Pero a recientes fechas ya lo hacen promedio una semana, a razón de 10 tablados por día. ¿Sí? Para una mejor organización. Y en aquel entonces, en la década de los 70s, siempre se dedicaba un día a los estudiantes, ¿sí? Entraban gratis, disfrutaban y todo, pero la dejaban muy dañada. Se le colgaban aquí a las sombras, al son de la banda. Sí, como son los estudiantes, ¿no? Y yo les hago esta referencia. Esta semana que pasó recibí estudiantes del bachillerato de la Universidad de Colima y les platicaba esta anécdota, ¿no? Y muchos se asombraban del desorden que plantean de repente los estudiantes. Digo, uno también fue joven y estudiante, ¿no? Entonces, ante esa rapidez de desmontarla, un día antes de que les tocara a los estudiantes, se organizaron los tabladeros y dijeron, vámosla quitando mañana, así los estudiantes no la van a tener. Madrugan a la hora acordada, 7 de la mañana empiezan a desmontarla. Para el mediodía, que era cuando en aquel entonces se hacía el toro de 11, hoy ya casi alrededor de las 2 de la tarde, antes entre 11 y 12 del día,
Llegan los estudiantes y ¿cuál petatera? Desapareció. La Ahora pura sí, tierra. como la caricatura. ¿Eh? La agarrada y... Así, tal cual. ¿No? Para lo que queríamos su petatera, por ahí se escuchó que alguien de los estudiantes dijo, ¿no? Y la petatera surgió de manera despectiva. Sí, sí. Que si bien es cierto, ya se hacía con petate y se debe su nombre a eso mismo, pues aquella expresión surgió de manera peyorativa. Sí, sí. Fue hasta 1991 con el alcalde Alfonso Rolón Michel, dueño de los potreros que entonces había acá de este lado, o que ya hoy casas, ¿no? Junto al Seguro Social, se oficializa el nombre ya en documentos, y no Plaza de Toros La Petatera. Entonces el nombre tal cual es joven, tiene apenas la edad de mi hermano. Sí, sí. Y así muchos otros datos que la gente de repente no tiene idea. No, no. Por ejemplo, ¿cuántos petates te imaginas que tiene la plaza o que se emplean para su construcción? Unos 5,000. No, menos. Tampoco era como la cuenta de Peña Nieto, ¿verdad? Un poquito más. Un poquito más de la mitad de lo que has dicho, 2.992, Oh, sí. de los cuales 490 son nuevos cada vez. Por ejemplo, estos que están acá atrás, estos de aquí y la parte de abajo. Son nuevos. Los que el año pasado, bueno, principalmente los de acá y los de acá, ¿sí? En algunos tablados. Los del año pasado que estuvieron aquí se van a la sombra. Y los que el año pasado estuvieron acá, los tenemos de tapete. Sí, como ese está negro, mira. Ajá. Sí, ya de lluvias pasadas, ¿no? Sí, y igual, de soga se utilizan 915 tramos. Aquí lo manejan por brazadas, y cada tramo tiene cierta cantidad de brazadas. Pero ya sacando la medida de una brazada, tenemos que nos dan, es como un metro, ¿no? por ahí, que nos dan 15.7 kilómetros, lo que equivale a 46 vueltas al ruedo. Entonces de repente no alcanzamos a dimensionar pues todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y debemos de considerar también que la plaza es de las últimas que quedan en su tipo, al menos por la región occidente del país. Hace ratito, fuera del aire, sí, o sí. fuera de grabaciones, platicábamos, ¿no? De Sí, estos sí. amigos tuyos del Grullo y de Autlán. Y yo te decía que hoy allá las plazas son de material, de concreto. Y te decía que antes las plazas allá, pues toda la región occidente se construían como la petatera. De hecho, el diseño que tenemos de la petatera, el actual, se hereda o se adopta de Autlán. Porque entonces la plaza se construía de 2 pisos. Así como no estaba esta parte de las gradas. Era aquí la platea y una segunda platea arriba. Entonces era la parte de abajo, la platea y segunda platea. En Tizimín, en Yucatán, construyen una plaza así, de 2 pisos. Pero allá en lugar de petate, utilizan palma de guano. Que es una palma más tupidita en sus hojas. Yo les digo algo parecido como a las faldas de hawaiano, ¿no? Con las que bailan hawaiano. Entonces va muy tupidita y con eso la revisten. Y las escaleras son de lado, ¿no? De costado. Cuando la petatera requiere mayor aforo, entonces estamos hablando en la década del 40, 1940 y tantos, 41, 42, a principios del 40, que dirigía la plaza entonces Severo Ursúa, alias El Bule, manda una comitiva a la región a ver cómo construían las plazas. Y es que se encuentran con este diseño de graderío extendido en Autlán. Llegan, lo comentan, mandan llamar a mi tío abuelo Maximino Calvario Aguilar, al Arife de aquel entonces, junto con mi abuelo Desiderio y mi tío Filiberto. Y mi tío Maximino les hace la maqueta de un tablado de esta parte. Ven que se puede hacer, dice, vámoslo haciendo
ya en el terreno, a escala real. Entonces construyen un tablado, ven que es factible y a partir del 42, de 1942, donde hoy es la Casa de la Cultura, ahí ya se trasladaron y la empiezan a construir así de graderío extendido. Y la plaza ha tenido evolución constante. Porque ahorita que subíamos, te diste cuenta de la rampa. Sí. Son 4 rampas, si no mal recuerdo. Rampas para personas con discapacidad. Sí, sí. Que pueden subir en silla de ruedas, con muletas, con bastón, como puedan, ¿no? O simplemente que tengan dificultad para subir escaleras. Y así, por ejemplo, esta segunda platea de desnivel, ¿no? Y el tapanquito ese de ahí, para las sillas que la gente de atrás no podía ver, entonces ya ahora pueden hacerlo. El puente que tenemos ahí a la entrada de la plaza que va de un lado a otro, antes la gente tenía que rodear la plaza para poder llegar al otro lado, y ahora lo hace por ahí y llega más rápido. Los corrales, ahí en los corrales, fíjate, para tablados es Rafael Contreras el que se encarga de dirigir la construcción, y para corrales Felipe Ponce Topete. Y allá su papá Pedro Ponce Pérez, le estuvo haciendo constantes innovaciones al área de corrales. Por ejemplo, los toros de lidia, estos de casta que se torean y se matan, antes construían un devolvedero, un pequeño corral junto a los chiqueros, a los cajones, para que el toro regresara y se pudiera meter por la puerta que salía al ruedo. El cajón que le digo. Entonces, ante esa necesidad, a don Pedro se le ocurrió hacerle una segunda puerta. Entonces, una de ingreso que abre hacia acá, viene el toro de corrales, entra y se queda en el cajón, cierra la puerta. Y la segunda puerta abre en dirección hacia el ruedo de la plaza. Entonces, ya ingresa. Eso les ahorró tiempo, además de la friega que era, porque tenían que construir el devolvedero, luego desmontarlo, etcétera. Y en el caso del devolvedero para los toros de jaripeo, don Pedro construyó un pequeño embudo. En los toros de jaripeo tú sabes que ya luego el asador acá se le va la soga con el toro cuando regresa a corrales. Y era un problema para los corraleros quitarle la soga a los toros allá adentro. Entonces, en una de sus idas que dio don Pedro a Estados Unidos a visitar a uno de sus hijos, no me acuerdo si era en San Diego, no me acuerdo en qué parte, a él le gustaba mucho ir al rodeo. Y no tanto por ver los toros, sino por ver trabajar a la gente con los toros. Sí. Para él traerse esas ideas. Y ahí fue donde descubrió ese embudo. Entonces, con los elementos, porque ya pues son de material, de tubular principalmente, ¿no? Y al ver eso, don Pedro se trae acá ahora sí que esa funcionalidad, arma su embudo y ya lo tenía listo y resuelto, ¿no? Entonces entra el toro, le quitan la soga, lo que haya traído pendiente, y el jinete, el asador, pues sale contento con su soga, ¿no? Entonces la plaza ha sufrido y seguirá sufriendo constantes adecuaciones e innovaciones, ¿no? La más reciente, te digo, son esas rampas, que ahora sí que pues son dignas de mencionar, porque ahora sí lo vuelve incluyente y la gente que antes no podía venir. ¿Cuántos ancianitos de la villa no podían venir? No podían venir. O si venían estaban ahí abajo, ¿eh? Ajá. Entonces ya hoy con eso queda resuelto, ¿no? Y hay unos tablados que no tienen tapanco justamente para poner ahí la silla de ruedas, ¿no? Y ahí pues queda muy bien. No, pues yo te voy a platicar, pues ya ves que esto de las redes sociales y todo, ¿no? Pues un día en el Face, platicando con unas personas que están en Estados Unidos y otros en España, me dicen, oye, que la petatera ya tiene rampa eléctrica y que no sé qué. Y yo, ¿será que estos saben más que yo? Que yo que estoy aquí a unas cuadras, ¿cómo es posible? Dije, que yo sepa, no.
No, sí, tiene unas rampas y que sube. Y con esta magia de estas personas que se dedican pues a editar y eso, pues no lo dudo que lo hayan hecho como una meme, rampa sí. eléctrica. Pero las mejoras, pues para eso son, ¿eh? Para mejorar. Así es, sí, te digo, es una... Fíjate, me gusta tomar mucho de referencia a la petatera para aplicarlo en la vida en general. Uno, por el sistema de construcción, que ahora sí, el sistema tal cual, o sea, es ancestral, ¿no? De las salinas de Cuyutlán, el tema de los horcones, los tapeixtles. Quien tiene la fortuna de conocer el Museo de la Sal ahí en Cuyutlán podrá observar estos tapeixtles, que son los horcones, con los cuales filtraban el agua para posteriormente asolear pues, la misma agua y que se cristalizara, ¿no? Con toda esa sabiduría ancestral, y el que esto va encadenado, porque mira, el tabladero posee esta línea de horcones y estas tablas que se requieren, tanto escuadras como gradas, en las que estamos sentados junto con las latas, ¿no? Pero necesita de la línea de horcones del compañero, La guía, ¿no? Para poder completar su tablado. Porque si el compañero no ha arrimado su madera, no se puede construir. Y si tú quieres, podrá haber diferencias entre ellos mismos de la cotidianidad de la vida. Sí. Pero entienden que sin sus materiales no se puede construir la casa. ¿Y cuántas personas hay en la vida tan egoístas que no quieren soltarte ni siquiera un taco? Sí. O esa misma sabiduría que se utiliza para poder localizar el centro. Fíjate, en esa constante innovación, y que es loable mencionarlo, porque don Rafa hereda el mando de la construcción de su papá don Yello, que por muchos años lo hizo y que se lo heredó en vida. Anteriormente, hasta que moría la persona, entre ellos mismos, mediante consenso, se buscaba quien dirigiera la construcción, y generalmente era aquel que tenía mayor experiencia, ¿no? Y en vida, don Yello falleció hace ya 2 años, un año antes a que falleciera, le heredó a don Rafa. Y ya el año pasado, don Rafa implementó una técnica para localizar el centro. Los postes de la luz con las que se ilumina el ruedo ya cuando oscurece aquí en la petatera son los que permanecen el resto del año. Entonces, con esa referencia visual podemos darnos una idea de dónde está el centro. Atirantó pabilo de un poste a otro, pero en el suelo, ¿sí? Y cruzaron y dijeron, pues aquí es. ¿Sí? Y ándale que no. Les falló. A vuelta de año tuvieron que regresar a la técnica cuando anterior. Salió la noticia de que se habían hecho bolas y que no sé qué, que pues no les daba. Seguramente sí, ¿no? Y ya ves cómo son los medios. Y a vuelta de año dijeron, no, es que no estaba retirado el pabilo. Entonces lo atirantan otra vez de poste a poste atirantado. No, perdón, así como hacen los albañiles, sí. Con una varillita, ¿no? De norte a sur y de oriente a poniente. Y donde cruzara, ahí, pues no dio otra vez. No dio. Y pues hay que considerar las cualidades de los materiales, ¿no? Por ejemplo, se utiliza para localizarlo el alambre recocido, ese es acero. Entonces, si bien se elonga, no es lo suficientemente elástico para que con la fuerza de 2 personas se pueda estirar más allá de sus dimensiones, ¿no? En cambio el pabilo sí, al grado de reventarse. Sí. Entonces la primera ocasión no se estiró lo que era el pabilo, la segunda ocasión se estiró de más.
Entonces, si bien te decía, es digno de mencionarse porque hay interés por facilitar ese proceso de localización del centro. No fue sino con el alambre, la técnica que por años se ha utilizado, que lograron hacerlo. Entonces, muchas veces en la vida tenemos que recurrir a lo que sabíamos hacer, que nos ha funcionado, al pasado, ¿no? Al pasado, para poder retomarlo en el presente. Y así en la vida, ¿no? Tantas cosas y tantos aprendizajes que nos deja la petatera, que dices, bueno, pues sí. Que tiene mucho de dónde, ¿no? Mi papá me ha preguntado que si ya voy a dejar de venir. Le digo que no sé, porque cada año viene gente nueva, cada año hay algo que registrar, tantas cosas. Yo no sé si dejaré de venir. Mis niñas adoran venir. Sí, aunque no siempre las puedo traer, pero adoran estar acá. Pues mira, yo estoy aquí porque pues siempre las personas, los turistas, doña Alma, ¿y usted por qué no habla de la petatera? Digo, porque ya hay gente que habla de la petatera. No, pero mire, que no sé qué, que voy a conocer la petatera. Y pues ahorita dije, bueno, pues voy a buscar a Desiderio para que platiquemos y nos hable de la petatera. Y pues qué mejor que una persona que pues eres fotógrafo, lo tienes registrado en tu librito, y luego esta imagen, ¡ay, está padre! Fíjate, me gustó, felicidades. Gracias. A partir de esto que has mencionado, que la gente te ha preguntado, fue que sacamos este tríptico desde Destino Colima, que es un medio de difusión turística que sacamos en el 2017, con esa intención de concentrar la información relevante en torno a la petatera y los festejos charrotaurinos, para que la gente ahora sí lo tenga al alcance de su mano. Porque yo te voy a pedir uno. Y lo traje para ti. Ah, mira, leíste la mente. Y a eso quería llegar, con que tengas a la mano la información que concentramos en este tríptico, ya te conviertes en un agente difusor de la petatera, ¿no? Sí. Y en un embajador turístico de la misma. Me dije a tu papá. Señora, usted tiene el título. Le dije a Luis Jorge, si supiera el señor que soy más que eso, se asustaría. No, mira, estamos aquí, derechito allá, están los volcanes. Sí, esta es una vista preciosísima. Fíjate un dato curioso. Ahorita que mencionas los volcanes, el 5 de febrero, que es cuando la Iglesia Católica conmemora el martirio de San Felipe de Jesús y sus hermanos franciscanos, ocurrido en Nagasaki, Japón, en ¿Aquí está? No, ahí no está. Lo tengo acá en otro borrador. En 1597, si no mal recuerdo, ahorita te doy el dato preciso. 1597, el 5 de febrero de 1597. Entonces, el día 5 dijimos, se hace la misa aquí en honor a San Felipe de Jesús, patrono protector del estado de Colima contra siniestros naturales, principalmente incendios y terremotos. Ese día, o al llegar, porque se vienen en procesión ya hoy en día desde el Jardín de la Villa hasta la petatera, con la imagen de bulto de San Felipe de Jesús. Con la mentada, ¿cómo cabalgata? Ahí le llaman peregrinación, que si bien es cierto, hay jinetes de a caballo que se vienen con la procesión, lo cual sería una cabalgata, a ese en concreto se le llama peregrinación, porque alude más a un acto religioso. Si no es en cuanto llega la peregrinación, durante la misa o al finalizar la misa, ya cuando están bendiciendo la plaza, el volcán de fuego arroja su fumarola. Mira qué bello. Sí, como diciendo, aquí está hoy. Exactamente, entonces es algo curioso que los religiosos de la ciencia dirán, pues es coincidencia, no sé, ¿no? Sí. Pero quienes creemos en Dios, sabemos que no se mueve una sola hoja del árbol sin el consentimiento de Dios, ¿no? Sí, entonces, y razón por la cual
la gente creyó que fue el mismo Felipe de Jesús que se autoproclamó o se autopropuso, mejor dicho, como patrono de Colima. Sí, porque en 1658, 68, que fíjate, de la semana pasada, pero de 1658, si no me equivoco, que lo escuché con José Levi, que de las 50 casas que había en la villa de Colima, 42 se quemaron a causa de un incendio. Entonces es que busca la autoridad civil y religiosa la protección divina para que pues les resguarde de este tipo de siniestros. Y es que ya entra aquí la parte, digamos, de la tradición oral un tanto con la documental, con la historia documental, ¿no? De que estaban en consenso ambas autoridades, civil y religiosa, para buscar esa misma protección divina, y mediante sorteo, que es lo que yo tengo entendido, iban a elegir a ese santo y enlistaron a aquellos que eran famosos por su protección, ¿no? Y dicen que se arrimó un fraile jovencito pues a sugerirles a Felipe de Jesús. Entonces era beato, todavía no era santo, porque su beatificación fue el 14 de septiembre de 1627 por el Papa Urbano VIII y fue canonizado hasta el 8 de julio de 1862 por el Papa Pío IX. Y en 1658-68 es que se da la elección entonces, siendo beato Felipe de Jesús, les dice, integren a Felipe de Jesús, ¿no? Este fraile franciscano. Y agradecen, hacen el sorteo y ándale que sale electo Felipe de Jesús. Dicen, a mí de chiquillo me enseñaron, ahí en el catecismo, en la capilla del llano de aquí, que es en honor a San Felipe de Jesús, esa capilla, es como parte de la tradición oral, que fue un sorteo de 3 rondas. Y siempre salía. Y siempre salió. Entonces dijeron, no, pues San Felipe, o más bien Felipe de Jesús. Todavía no era santo, recordemos. Y es que van al convento franciscano a agradecerle al fraile por la sugerencia, y ándale que no había tal fraile, no, de esas características ninguno. No, qué jovencito, les platico a los grupos de turistas, ¿no? Les hago el chascarrillo. No, el más jovencito es aquel hermano que ven allá, ¿no? Ahí con bordón ahí, caminando paso a pasito. Ya nomás sacan la carcajada, que les hago la aclaración, que pues no es esto, o sea, es de mi cosecha, ¿no? Como parte de la dinámica. Pero la gente se quedó con esa idea de que fue el mismo Felipe que se autopropuso, ¿no? Y es entonces que le juran la fiesta a partir de allí. Y es entonces que año con año tenemos esto. Y yo no sé si va a llegar el punto en que se deje de construir. Y de ser así, yo no sé qué va a pasar con esto. Porque en su momento, por ahí del 2008, 2010, que fue recién en el 2007 me arrimé otra vez, y fue que yo veía ya gente adulta. Y en un foro que hubo, precisamente que se llamó La Petatera hacia el futuro, yo hacía la pregunta, ¿no? O sea, ¿y las nuevas generaciones que están aprendiendo esto? Ya no están interesados. Ajá. A lo que me respondieron, sí están, pero están en la escuela. Entonces me di a la tarea de venir en fines de semana, los sábados principalmente, y fue que me los encontré. Entonces ya al año siguiente, ya muchos de ellos ya, pues, o al menos en carreras universitarias o en prepa, ya tenían oportunidad en vacaciones pues de fin de año estar aquí presente, ¿no? Entonces, ya hoy veo todavía niños ya, ¿no? Construyendo con las características de las clases en línea ahora,
pues ya les permite eso, ¿no? Entonces sí hay como que esa transmisión en la herencia pues de estos conocimientos, que al menos una generación más va a prevalecer de esto, ¿no? Y pues habremos de tener petatera para un ratito más. Oh, yo creo que sí. Son tradiciones que el mismo adulto, el anciano, va a estar estimulando a la juventud. Sí, y en la medida que nos interesemos por quiénes son los involucrados y qué implica, es en la medida que lo valoramos. Precisamente el día de mañana voy a recibir un grupo de estudiantes de la carrera de turismo de segundo semestre con la materia de patrimonio cultural, quien ya la maestra Karina, ajá. Ella sabe, si nos va a ver, ya sabe quién es. Ya sabe. Que es usted. Ajá, que fue mi maestra en la carrera de diseño industrial. Pues ya tenemos algún tiempo ayudándole con esta charla para los estudiantes. Caigo en esa reflexión, o sea, en el momento que te empiezas a involucrar, es en la medida que lo empiezas a valorar y a difundir. Sí. Porque lo que no se conoce no se puede valorar, lo que no se dimensiona, lo que no se mide, no se puede mejorar, no se puede resguardar, custodiar. Entonces la petatera cumple esas características, ¿no? Y me gusta rematar con una frase que inventé, ¿no? No me la inventé, pero más bien la fui dando forma a partir de que me han abierto este tipo de espacios, ¿no? La tradición es herencia de la cultura que al ser humano le corresponde preservar. La tradición es herencia de la cultura que al ser humano le corresponde preservar. Y va en función de lo que te dije anteriormente, ¿no? Necesitamos enterarnos de qué va todo esto para poder decir, esto es mío. Y hago mías las palabras que la maestra, la del Museo Alejandro Rangel Hidalgo, le dice a los grupos de estudiantes también, sí, refiriéndose al acervo que tienen ahí en el museo, que les dice, si en su acta de nacimiento dice que son mexicanos, esto que ven aquí es de ustedes. Sí. Porque es parte de esta identidad. Yo recuerdo que la primera vez que fui a España, había muchos españoles. No, fuimos a donde llegamos, estaba pues mexicanos, pues, y voy viendo la bandera ahí en la sala, colgada, y le dije, wow, estoy en México y estoy en un país y aquí está mi bandera, y me dio un gusto. Y ahora donde vaya, aunque sea pequeñita, digo, si muera ya, porque me digan murió una mexicana y saquen la banderita ahí, que la ando cargando. Pero es bonito eso. Y fíjate que la gente de fuera tiende a valorar más lo que tenemos y curiosamente tienen que venir a decirnos qué es lo que tenemos para nosotros poderlo valorar. Y al respecto, Juan Carlos Reyes ya lo referenciaba tiempo atrás. A Juan Carlos Reyes, en paz descanse, tenemos que agradecerle en gran medida el sentido de pertenencia de los villalvarenses, de los colimenses en general, hacia la petatera, porque gracias a él se promovió la inclusión de la petatera en el inventario del patrimonio cultural y material de la nación. Estamos hablando por allá del 99, del 2000, algo así, no recuerdo bien, cuando se incorporó la petatera. Y eso fue un detonante para que la autoridad se diera cuenta de lo que teníamos. Sí. Fíjate, ahorita la vemos limpiecita. Bueno, limpia en el sentido de imagen visual, de imagen identitaria, ¿no?
Porque hubo un tiempo, siendo niños, al menos mi generación, que allá arriba había banderitas publicitarias de marcas, ¿sí? De tractores, de vehículos, sí, en general. Las puertas de los toros, de la puerta grande, publicidad. Los burladeros, publicidad. Las tablas aquí de barreras, publicidad. Sí, sí, todo. Publicidad. Y en la escuela, una de las tareas por las fechas de febrero, además de salir de salir en el kinder, en el caso del kinder, salir al desfile aludiendo a una cabalgata, en la primaria era dibujar la petatera. Y recuerdo que mi hermano lo dibujó con todo y la publicidad. Entonces, eso cómo se queda impregnado, sí, sí, en el subconsciente de los niños. Y al crecer se forjan una imagen. Entonces, si desde pequeños les soltamos esta información, les compartimos quiénes son los que la construyen, y todos estos sí, datos, sí, el sentido de pertenencia cambia. sí, y mira, ahorita está limpia. Sí, sí, cierto. Y no nomás la petatera, ¿eh? Yo he estado en otras plazas y pasa lo mismo, la publicidad, que a veces te distrae. Sí, y fíjate, a razón de ello, no sé si recuerdas que hubo un año que cuando vino Pablo Hermoso de Mendoza, se le salió un toro. Justamente a consecuencia de la publicidad. Si bien ya no se pintaba, se pusieron unas lonas en la puerta grande y en la del devolvedero de los toros de jaripeo. Yo estaba allí en puertas haciendo fotos. Y te sacó un susto, bueno. Me sacó un susto de ver cómo el asistente de Pablo Hermoso voló por el aire cuando el animal la levantó, ¿no? Entonces, para quienes no les ha tocado estar en una corrida formal y se rejonea, que es el toreo a caballo, sí, sí, la puerta constantemente se abre y se cierra. Entonces, sucedió que el toro salió a ruedo, Pablo Hermoso lo recibe con un caballo, torea, cambia de animal, en consecuencia sale, y la lona que estaba allí, el toro para eso estaba en uno de los tercios cargado hacia las puertas. Al cerrarse una de las puertas de la puerta grande, la lona, por el viento, ondea, pajuelea en la punta inferior, y eso destelló luz para el toro. El toro voltea y embiste la puerta, y los porteros, que eran uno de los corraleros, por más que quisieron detener, no pudieron contra más de 500 kilos. Sí. Entonces, estaba allí la asistente de Pablo Hermoso sosteniendo uno de los caballos. Cuando el toro llega, la levanta y vuela, ¿no? Entonces uno de los corraleros quiere tomarla del brazo, que estaba en las trancas, quiere tomarla del brazo para que no cayera y la volviera a embestir el animal, pero le gana la gravedad y cae, ¿no? Pero para esto el toro salió a hacer desorden. La gente afuera se asustó. Pablo Hermoso, al darse cuenta, se lo trae otra vez a los ruedos, y la ovación de la gente sin darse cuenta de lo que había sucedido allá afuera, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias, sí, del desconocimiento en principio de lo que implica trabajar con toros bravos, y de intervenir de esta manera un patrimonio, ¿no? Y como anécdota te platico algo. En el 2000, ¿qué sería? Como 12, 13 por ahí, empezamos a convocar a fotógrafos, principalmente a De Luces, una exposición de fotografía taurina aquí en La Petatera, coordinada con la Secretaría de Cultura y la autoridad municipal. Y fue que
se nos ocurrió querer poner, porque las fotografías las imprimíamos en lona, querer poner por fuera de la petatera, pero colgadas, estas imágenes. Y lo empezamos a visualizar. No, sí, qué chido, se va a ver bien. No, chulada, porque de fondo los petales. Y luego de repente nos quedamos callados. No se va a tapar. Pero espérate, ajá, pues es la petatera. No, vámonos a la idea original, ¿no? Un callejón exhibiendo las imágenes, ¿no? Y ya ahora compartimos el espacio con Óscar Gaitán El Buras, quien él en su acervo histórico, cultural, comparte los carteles de los festejos charrotaurinos, aquellas personalidades que han influenciado e influido en los festejos charrotaurinos, y esto se enriqueció mejor. Sí. Oye, es decir, ¿y ahora hicieron un museo? Fíjate que el museo ya estaba de cuando hicieron la Casa de la Cultura de la villa, se destinó una salita para museo, el Museo Charrotaurino María Cruz Inda, promotor incansable de los festejos charrotaurinos. Llegó a asumir la responsabilidad con la parte de la autoridad. En su casa se guardaban toros. Ahí llegó a alojar a Antonio Aguilar cuando venía a su espectáculo ecuestre. Hoy es el hotel que está ahí en el jardín de la villa, el Hotel Concierge. Y cuando el museo es inaugurado, pues sí, tenía ahí pues afluencia. Pero tú sabes que luego llega una administración, luego otra, y van cambiando de vocación los espacios. Se convirtió en bodega, y funge de las dos cosas, ¿no? Entonces, actualmente no sé cómo esté. Y por ahí en la administración anterior a Felipe Cruz Calvario, no en esta que pasó, sino en la segunda, gestionó 2 edificios. Uno para el acervo del Archivo Histórico Municipal, y otro para que se convirtiera en museo. O sea, el María Cruz Inda, traérnoslo a un espacio mucho más digno. Cambia la administración con Brenda Gutiérrez, empieza a fungir como archivo histórico municipal, uno. El otro quedó en obra gris, y con el paso del tiempo de las administraciones se comenzó a convertir en bodega, ¿sí? Y cuando llega Quique Rojas, el archivo histórico lo fusionan con el registro civil, ¿no? Y el museo, o el edificio destinado para el museo, continúa con la misma vocación, ¿no? Me he dado cuenta ahora que he pasado con la administración de la maestra Tei, que una parte al menos ya no está de bodega, pero ahora funge como sala de ring, ¿no? No sé si para box o lucha libre. Digo, al final tiene uso, está bien, pero su vocación inicial no lo es. Y si con ello me hubieran justificado el que pues ya está el museo, pues que sirva para lo que es, ¿no? Pues sí. Entonces, hay museo como tal, la villa, hasta donde yo sé, no tiene de ningún tipo. Tu casa, hasta donde tengo entendido, es una especie de pinacoteca, museo, acervo, no sé. No tanto así como la Casa de las Almas, allá en la Becerrera, pero nos hace falta ese a dónde lleguen los turistas, a dónde lleguen los niños, los mismos villalvarenses, para conocer lo que somos. Sí, sí. Entonces, carecemos de muchas cosas. Si bien es cierto, tenemos otras, hay cosas esenciales que por ser intangibles no se valoran. Sí, sí. Pues vas a ver. Vamos a hacer algo en Villa de Álvarez. Sí, fíjate que estaba por ahí, lo estábamos trabajando junto con Óscar Gaitán,
en que el edificio del museo, así como estaba, nada más que la autoridad nos diera la autorización, el permiso, para nosotros como sociedad civil organizada disponer de él, montarlo, armarlo. Teníamos el respaldo de la Secretaría de Cultura, con Felipe Cruz, Calvario, por cierto, primo. Se quedó en plática, no se alcanzó a concretar. Con la maestra Tei no sé en qué va, hasta donde tengo entendido al principio de la administración, Oscar lo platicó con ella, pero no se ha logrado concretar. Ya va a ser un año, bueno, va a medio año, pero pues nada más cerquita de que sea el año. Entonces, pues no sé, ya, entonces si por ahí tienes ahí algo en mente, pues ya, me da gusto saber de ello. No, sí, te voy a buscar pues, para que me ayudes. Habemos muchos interesados. Sí, cómo no. Aquí lo importante es pues, hacer algo original. Y eso es lo que a mí me gusta, ser única. Sí. Y pues mira, me da mucho gusto. ¿Sí? Yo sé que ahorita dejaste de trabajar por venir aquí y pues te lo agradezco. Yo tengo un recuerdo muy bonito de Juan Carlos Reyes. Él un día me manda un correo. Almita, hazme el favor de cada foto que subas al Face, ponle el sello de agua. Y si te van a robar tus fotografías, hazme caso. Es regalo. Es regalo. No, Almita. Y por ahí yo creo tengo el correo porque es cierto, o sea, sí me gusta guardar. Cuando es publicidad y cuando es así, a la basura. Y son partes de personas que nos dejan algo. Y ahorita lo estamos recordando. Él ya murió, pero pues sus conocimientos, lo que él miraba en una persona, sabía, tenía ese ojo de ver a la persona. Y pues mira, la petatera tiene sus años, su tradición, y pues aquí estamos. Y esperemos que ya para el 2023 ya sea funcional con gente y esto rechine más de la cuenta. Que baile la plaza. Sí. No, pues muchas gracias. ¿Tienes algo más que comentar? Agradecerle a la gente nada más, también ahora sí que tu disposición por compartirnos esto y que la gente se interese, que nos visite. Esto va a permanecer hasta mayo, no sé cuándo vaya a salir, pero si quieren conocer el proceso de construcción, vénganse a mediados de diciembre hasta los primeros de febrero. Si quieren venir a los festejos charrotaurinos, vénganse pasando el día 5 de febrero, el viernes inmediato siguiente, cuéntenle 15 días y esa es la fecha límite, ¿no? Entonces, y generalmente la dejan unos días para que el turismo la pueda visitar, pero reiteradas ocasiones les agradezco y pues esto es de ustedes. Sí, muchas gracias. Hasta luego.